Bueno, muchas gracias a todos, gracias al doctor Mario Bruno por haberme dado estamos ahí bien, ¿no? Darle la posibilidad de poder estar aquí. La verdad que es un orgullo que me haya invitado y un placer. La verdad que yo de periodismo no le puedo aportarles mucho, les puedo aportar mi experiencia que tengo como médico clínico y médico oncólogo, que hago oncología desde hace una cierta cantidad de años. Bueno, un segundito. Bueno, como el doctor le decía, yo aparte de hacer clínica médica también hago oncología y me dedico hace 10 años a oncología, hago diagnósticos por imágenes y también atiendo en el Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Mi área específica es la oncología clínica, ahí atiendo no solamente los pacientes que vienen para la atención clínica y por supuesto con sus familias, sino que también hacemos docencia, enseñando en la carrera de grado en la última materia, que es Medicina 4. Y también tenemos los pasantes que vienen a hacer la especialidad en oncología. Ah, bueno, está bien, gracias. Bueno, gracias. ¿Estamos bien ahí? Bueno, y quería empezar esta frase, la charla con esta frase, en que no se puede, partamos de la base de que no se puede tener dos corazones, uno para las mascotas y uno para los animales. Realmente tenemos un solo corazón y ese es el que debemos hacer prevalecer. ¿Y a qué venimos al mundo de los veterinarios? Realmente es una pregunta difícil porque los veterinarios intervenimos realmente en muchos aspectos de la sociedad. Nosotros tenemos una formación clínica, preponderantemente clínica en la universidad, pero después con el tiempo nos vamos diversificando y vamos obteniendo distintos lugares, ocupando distintos lugares en la sociedad. Somos ante todo clínicos, pero también hacemos clínica de animales pequeños, animales grandes. También somos los que cuidamos a las mascotas de los servicios militares y de los servicios policiales. También somos funcionarios, los encargados del Servicio de Sanidad Agroalimentaria, del SENASA, somos médicos veterinarios. También somos inspectores de aduana. Logramos intentar que no ingresen enfermedades que puedan traer problemas a nuestra salud, no solamente enfermedades de transmisión alimenticia, sino también enfermedades transmitidas por vectores, que bueno, después en el curso vamos a ir viendo, en el curso de la jornada. También somos zootecnistas, esta especialidad la estamos perdiendo en relación con los ingenieros agrónomos, pero bueno, también tenemos un rol importante como inspectores de alimentos, toda la bromatología está dirigida por veterinarios. También hacemos docencia e investigación, un gran grupo de veterinarios interactúa con médicos de medicina humana como científicos o divulgadores de nuevos descubrimientos. O sea que realmente nos sentimos realmente orgullosos de ser veterinarios, pero bueno, también a veces lo que nos está faltando un poquito es el tema de la divulgación. A veces no todas las actividades que realizamos están divulgadas como deberíamos o como por lo menos yo consideraría que se deberían divulgar. Y nosotros tenemos como veterinarios una facilidad de comunicación, no solamente con las mascotas, que somos los vehículos para poder transmitir los sentimientos de esas mascotas hacia los propietarios o la familia de las mascotas, sino también entre nuestro grupo de trabajo. Tenemos que aprender a comunicar esas cosas que tienen que ver con la relación y ese vínculo entre la persona y el animal. Y también somos la voz de los que no tienen voz. Nosotros tenemos que saber escuchar a las mascotas para poder transmitir qué es lo que le está pasando y para poder interactuar al propietario, porque nosotros, ante todo, somos los que somos empresarios, o sea, tal vez es un concepto distinto al que tienen los médicos, pero los veterinarios tenemos pequeñas empresas, tal vez empresas unipersonales, y a veces tenemos que tener el concepto de que nuestro cliente es el propietario de la mascota. Si lo queremos ver de una visión marketinera o visión comercial, debemos entender qué es lo que le pasa al propietario o a la familia de la mascota para poder hablar sobre lo que le está pasando a la mascota. Pero en una visión emocional también tenemos que aprender a empatizar y eso no nos enseñan en la universidad. Y partimos de la premisa de que hoy en día, yo me recibí en el año 87, hace ya 30 años, comencé haciendo clínica y con el tiempo fui adquiriendo nuevas herramientas, me dedico a radiología, ecografía, como le dije, a oncología,
y fue mutando la relación, ese vínculo entre las personas y las mascotas, y hoy en día es inadmisible considerar a un propietario, llamar a un tenedor responsable propietario, o no es inadmisible, digo, no, tal vez no estaría bien visto tratarlo como propietario. A nosotros en lo particular nos gusta hablar de que las mascotas no tienen dueños, sino que tienen familia. Y lo que pasa es que el vínculo cambió, realmente cambió. Hace 15, 20 años el vínculo era totalmente distinto. Por suerte el vínculo se ha estrechado. El vínculo es emocional, excede a la razón. O sea, hay cosas que nosotros no las podemos entender porque lo estamos mirando desde una óptica racional, pero lo tenemos que mirar desde una óptica emocional. Les voy a mostrar un pequeño videíto que va a reflejar lo que estamos hablando. Espero que no haga mucho ruido. Bueno, vamos a continuar. Bueno, en realidad yo no sé si todo es tan cierto como dice el video. La verdad que yo no sé si todos los que tienen propietarios de mascotas van un 15% menos al médico. La verdad que no lo puedo probar. No lo sé si realmente tienen menos colesterol, no lo puedo probar. Pero lo que sí estoy seguro es que el vínculo es tal cual como lo dice el video. Yo lo veo en mi hija, tengo una nena de 9 años, y cuando viene del colegio, de cualquier jornada, lo primero que hace es recibir a la mascota, pero porque la mascota es la primera que lo va a recibir a ella. La mascota, nuestra mascota Mini, se acerca hacia el umbral de la puerta y la espera a que ella venga. Entonces es lógico, porque eso es una relación mutua. Con las mascotas, los propietarios los abrazan, con las mascotas viajan, juegan, se divierten con ellas, son parte de su familia, parte del crecimiento de los niños. Con las mascotas se divierte, con las mascotas lloran, con las mascotas se ríen, con las mascotas comparten gran parte del tiempo, porque son seres incondicionales. Ellos nos aportan todo a cambio de nada, solamente por un plato de comida o un cariño están al lado nuestro. Son juegos para los niños, juegos para los adultos, también deporte. Mucha gente practica deportes con sus mascotas. Son el hijo para tal vez un matrimonio que no tiene hijos o una persona que no tiene hijos. Es el compañero tal vez ideal para una persona solitaria. También es el vínculo de esa persona solitaria con la sociedad. Está probado que las personas mayores,
posibilidad de tener una mascota mejora la permanencia dentro de la sociedad, porque los integra a la sociedad, los hace ir al veterinario, los hace sacar a pasear. Eso nosotros lo vemos a diario en nuestra veterinaria. Y sí sabemos que cuando hay una consulta pediátrica, me refiero a consulta pediátrica cuando viene el cachorrito a la veterinaria, ¿no? Generalmente viene toda la familia y es como un evento, un acontecimiento, y eso se festeja. Por eso vemos que ese vínculo nosotros lo vemos reforzado desde hace más o menos 15 o 20 años. Y eso también ha crecido el número de mascotas. Actualmente hay aproximadamente 9 millones de perros y 3 millones de gatos, o sea, 12 millones de mascotas, frente a una población aproximada de 44 millones de habitantes, o sea, tenemos una mascota por cada 4 personas aproximadamente. El nivel es muy alto de tenencia de mascotas. En Latinoamérica es el país que más mascota tiene por habitante. Acá en la ciudad de Buenos Aires el 60% de las personas tiene perros y el 40% tiene gatos, pero el 59% de los habitantes tienen mascotas. Cuando yo hice la maestría de marketing, una de mi tesis fue el vínculo humano-animal, el porcentaje de población era del 48% y ahora estamos en un 60%, y en ese momento había 10 millones de mascotas, ahora hay cerca de 12 millones de mascotas. Y esta es interesante. La empresa Booking.com contrató a una empresa una encuestadora, la GfK Group, para que haga una encuesta sobre sus clientes, a ver qué porcentaje tenían mascotas, y se determinaron que el 80% tienen mascotas, de los cuales el 66% son perros, y de ese porcentaje un alto número no tengo las estadísticas de ese estudio, pero un alto número de personas viajarían con sus mascotas, y eso hizo que Booking.com haga una encuesta sobre los hoteles que querían ser pet friendly, y actualmente al 2017, al año de haber hecho la encuesta, ya hay en Argentina 600 hoteles pet friendly. Igual hay bares pet friendly, restaurantes pet friendly que permiten la entrada de las mascotas, o sea, es parte más de nuestra sociedad. Y este vínculo en realidad no es un vínculo unilateral, es un vínculo bilateral, es el humano-animal, porque realmente los perros y los gatos sienten emociones. Esta nota la extraje, no sé si la vieron, salió hace 2 o 3 domingos, del doctor Facundo Manes, en lo que él expresa que la vida de los seres humanos, como somos seres sociales, nos conectamos con otros seres sociales, como son las mascotas, y que incluso las mascotas son el individuo ideal para una situación de apego. Los que son psicólogos saben que tal vez apegarse a una mascota da mayor sensación de fortaleza frente a las situaciones de crisis. Es interesante la nota esta del doctor Manes porque también se basa en estudios a nivel mundial de que ya los perros empiezan a reconocer emociones humanas. Hay estudios realizados de neuromarketing, en lo cual se han estudiado en resonadores magnéticos, como se hacen estudios en el marketing de las personas, sobre estudio de la mente, y se ha visto que los perros expresan emociones y nosotros, tal cual como nosotros, como si fueran un primate mayor. Bueno, ¿y a qué venimos al mundo los médicos? Primero, a prevenir las enfermedades. A veces no podemos prevenir las enfermedades y las tenemos que controlar. Si no las podemos controlar, tenemos que, por lo mínimo, aumentar la sobrevida o intentar aumentarlo, o al menos dilatar los periodos libres de enfermedad. Y si no lo podemos lograr, tenemos que mejorar la calidad de vida y aliviar los síntomas. Hoy en día es inadmisible que un paciente, sea humano, sea mascota, pase un periodo de una enfermedad con dolor, con los tratamientos actuales. Y si toda nuestra ciencia ha fracasado, tenemos que ayudar a acompañar a la partida. Y ese es un problema, porque a nosotros no nos enseñaron, o por lo menos a mí en la universidad, ni en ningún curso que he hecho posteriormente, no nos enseñaron cómo atender al propietario de las mascotas. Y aquí creo que es importante entender un poco el mensaje del proceso de la comunicación. Nosotros como emisores, en todo proceso de comunicación, nosotros somos los emisores de un mensaje, distintos tipos de mensajes, distintas formas, en los cuales tenemos que utilizar un lenguaje para que un receptor, que en nuestro caso sería la familia o el propietario de la mascota, lo intente interpretar, lo va a decodificar si nosotros lo expresamos en forma correcta. Si esa persona lo puede decodificar, ese receptor lo puede decodificar, va a generar una respuesta, y nuestra obligación como emisores
es lograr de que esta persona entienda ese mensaje y no tenemos que delegar la responsabilidad en el receptor, sino que nuestro mensaje tiene que ser perfecto para que lo puedan entender. Y para que sepamos si ese mensaje realmente fue eficaz, tenemos que pedir un feedback, una respuesta. ¿Y de qué manera nos comunicamos los veterinarios? Tenemos infinitas maneras de comunicación, tal vez bastante más de lo que disponemos en medicina humana. Ante todo, nos comunicamos con la presencia. Nosotros, además de ser veterinarios, debemos parecer veterinarios, debemos estar pulcros, aunque parezca redundante, pero bueno, hay veterinarios que tal vez no manejan este lenguaje. Deberíamos estar bien vestidos, bien presentados, con una identificación si es posible. También con la voz comunicamos, no solamente con el tono de voz, sino con el lenguaje, un lenguaje no muy técnico, un lenguaje que puede acercar a la persona. Y también comunicándonos con las mascotas, porque las mascotas nos entienden. Las mascotas son seres emocionales y seres que entienden lo que nosotros les decimos. Y es real cuando los propietarios nos dicen que les hablan a sus mascotas y les entienden, porque si nos entienden a nosotros, lógicamente les tienen que entender también a sus propietarios o a sus familias. Y también con los gestos comunicamos, o sea, estamos constantemente comunicando. A veces sin hablar también estamos comunicando. Y bueno, y es de buena predisposición atender con las manos abiertas, tratar dentro de lo posible de no cruzarnos de brazos para no cerrar una conversación o no cerrar un diálogo, no atender con las manos en los bolsillos, que eso daría una señal de indiferencia. Con la escritura también nos comunicamos, es un método, para mí es asombroso, es un medio de comunicación que a mí me fascina, me encanta, suelo escribir mucho, es más, en cada consulta nosotros solemos entregar folletos de cada enfermedad para que el propietario se lleve una devolución de lo que nosotros estamos explicando. Yo suelo explicar un protocolo, cómo voy a abordar una cirugía, cómo va a quedar el animal después de esa cirugía, si voy a pedir un estudio complementario, explicarle, tal vez con un dibujito, cómo vamos a poder, qué es lo que estamos buscando y qué es lo que vamos a intentar encontrar y cómo lo vamos a resolver. La verdad que la escritura es una herramienta hermosa de comunicación. Y también atendiendo a la mascota es otra forma de comunicación. No es de buen veterinario dirigirse solamente al propietario dejando a la mascota sufriente en la camilla. Nosotros tenemos que atender primero a la mascota y después al propietario. También nuestros gestos en el momento de la consulta pueden predisponer a una mala comunicación cuando estamos viendo una radiografía, por ejemplo, y solemos... Bueno, yo en lo particular no, trato de educarme en esto, de no gesticular frente a una radiografía o una resonancia o un estudio complementario que pueda llegar a dar una idea de que el paciente la está pasando mal. En nuestra clínica tienen prohibido a nuestros colaboradores intervenir cuando uno está hablando sobre una patología y está mostrando un determinado estudio. También nuestras clínicas comunican, o sea, cómo nosotros nos presentamos frente a la sociedad. Si tratamos de esmerarnos para lograr una mejor medicina para las mascotas. En nuestra clínica tenemos un equipo de rayos X chiquito o humilde. También tenemos un ecógrafo humilde que nos sirve, nos da tiene valor diagnóstico. Tenemos un quirófano también sencillo, con un equipo de anestesia inhalatoria, un cardioscopio, un medidor de presión, un tubo de oxígeno, lo básico y elemental como para poder hacer una buena medicina. Y también tenemos que establecer canales de comunicación. A veces eso nos olvidamos, los veterinarios, pero debemos establecer un canal de comunicación, sea de la forma que cada uno vea en su conveniencia, o por teléfono, por celular, por WhatsApp, por mail, por página web, por Facebook. Yo en lo particular, a mí me gusta como herramienta utilizar el mail porque me da más tranquilidad para poder contestar. Suelo contestar todos los días los mails. También la página web es otra forma de comunicación. Pero creo que la forma principal de comunicación es la interacción con el propietario. Creo que eso es lo principal. Y lograr que logremos los veterinarios en algún momento empatizar con el propietario, tal vez debería ser el máximo logro de un clínico o de un médico que actúa frente a una mascota que sufriente en la camilla. Nosotros debemos tener la capacidad de entender qué le está pasando a la familia, qué le está pasando a los niños en una consulta, qué le está pasando a una persona sufriente por su mascota sufriente, y debemos encontrar el momento justo para un abrazo,
para una charla en confidencia, o para un beso, o para un apretón de manos. Los seres humanos, los veterinarios somos seres humanos que tenemos una sensibilidad, creo, a mi entender, una sensibilidad un poco distinta a las de otras profesiones, porque estamos mucho más cerca de las mascotas, que nos dan toda esa paz que no nos dan tal vez otras profesiones. Y acá voy a cometer una infidencia, les voy a decir cómo quiero yo jerarquizar a mi profesión a partir de lo que me dijo una jueza. Y mi familia está compuesta por mi esposa, Mabel, de hace 30 años, somos conocidos, y tengo 2 hijos, Juan Pablo de 21 años y Florencia de 9 años. Los 2 hijos son adoptados. Juan Pablo lo adoptamos de 25 días y a Florencia de 2 meses y medio. La diferencia de edad de los 11 años y pico, se da en los trámites de adopción que tardaron entre un hijo y el otro. Bueno, cuando nos invitaron a conocer, la jueza Ilundain nos invitó a conocer su juzgado y a presentarnos a lo que nosotros íbamos a ver en un futuro, íbamos a ser los padres de Florencia. Le preguntamos el por qué nos había elegido a nosotros, había una pila así de carpetas en su escritorio, y había una carpeta solamente abierta nuestra, que incluso ni siquiera estaba actualizada. Era una carpeta del año 2002, Florencia apareció en nuestra vida en el año 2006, y le preguntamos a la jueza por qué nos había elegido a nosotros por sobre otras carpetas, cuál había sido el criterio. Le dijo, muy sencillo, dice, yo sé, miren lo que es el criterio a veces de un juez. Dice, nos dijo en ese momento, yo creo que yo tengo que buscar, mi obligación frente al Estado es buscar los mejores padres para ese niño. Y para mí, dice, nos dijo en ese momento, las personas más emocionales y sentimentales son los músicos y los veterinarios. Y en la carpeta no encontró ningún músico y encontró un veterinario, y una veterinaria. Y por eso nos eligió. Entonces eso me envalentonó más, digo, bueno, vamos a estar más orgullosos de nuestra profesión. Y la verdad que eso me dio más fuerza como para hacer. Yo en ese momento estaba tecleando, fue cuando hice la maestría de marketing, porque había decidido dejar la profesión y hacer otra cosa. Y bueno, esto me envalentonó a seguir con mi profesión y actualmente sigo dándole para adelante. Pero bueno, en cuanto a la comunicación, sabemos que solo, ustedes que son comunicadores lo saben mucho más que yo, que solo el 7% de lo que se dice se retiene habitualmente. Cómo se dice influye en un 93%, eso es lo que tiene de bueno en la recepción del mensaje. El tono, el timbre y el ritmo de la voz influye en un 38%, influye bastante menos que el lenguaje corporal, que influye en un 55%. Bueno, acá partimos de, creo que el concepto principal, que lo que yo quiero llevar en esta charla, es que tratemos de tener una misma salud, 2 caras de una misma moneda, una cara veterinaria y una cara de medicina humana, una cara mascota, una cara familia, porque nosotros curando a las mascotas, tratando a las mascotas, también tratamos a las familias. Somos un puente entre la salud animal y la salud humana. Eso yo lo valoro, no todos los veterinarios valoran eso. Y este afichito lo tenemos en la facultad, en la salita de oncología, y estimulamos a los alumnos a que estudien, porque la verdad lo que no se aprende en toda la carrera, en los 5 o 7 años, no se aprende nunca más. Tal vez lo teórico se puede aprender. Inculcamos que los alumnos estudien y se capaciten y que sigan capacitándose. Pero también educamos a nuestros propietarios, porque es nuestra obligación educar a nuestros propietarios, nuestro pequeño granito de arena. En muchas veterinarias, por lo menos en la mía, no sé si en todas, pero muchas veterinarias tenemos pegados un montón de afiches donde estimulamos a la atención de las mascotas para cuidar la salud también de la familia de esa mascota. Y nosotros nos abrimos a la sociedad y 2 o 3 veces por año vienen los chicos del jardín de los barrios, acá está la doctora Mabel, que es nuestra comunicadora, y vienen y no hacen solamente una visita guiada por la veterinaria, sino que se quedan en la veterinaria el tiempo que les permite a unos chiquitos de 4, 5, 6 años, y comparten con nosotros la actividad de mediodía o de 4 horas en la veterinaria. Y eso también nos hace relacionarnos con las maestras que también comunican la salud de las mascotas en relación a la salud de ellos en un futuro y a la prevención de enfermedades.
Y nosotros somos un eje fundamental en la salud pública y eso lo debemos valorar los veterinarios y la verdad que no lo tenemos suficientemente valorado. Porque no se puede entender realmente la salud pública sin el rol del veterinario. El veterinario actúa en muchos sectores de la salud pública y somos un eje fundamental de la salud pública. Somos los que controlamos el alimento, de los que comemos todos los días y que logramos que esos alimentos lleguen en tiempo y en forma y en buena calidad a nuestros hogares. También les pedimos a los médicos que nos utilicen para comunicarnos con las mascotas. Esto yo lo traje porque hace un mes, no menos, hace 3 semanas se hizo en la jornada científica de la Sociedad de Cancerología, se habló sobre cáncer y tabaco y se disertó sobre cáncer y tabaco, sobre la interferencia, sobre la influencia del tabaco en la economía, en los gastos que insume a la salud pública y en la economía de un país. Bueno, se habló todo eso y después al final de la charla se abrió un debate en lo cual yo tranquilo les dije que yo les preguntaba a los propietarios de mascotas si fumaban y los médicos se sorprendieron porque les dije, es raro, ¿por qué preguntas eso? Y que realmente nosotros vemos una alta influencia del cigarrillo en las mascotas, o sea, las mascotas tienen reacciones alérgicas, se manifiestan algunas reacciones alérgicas en los perros por manifestaciones cutáneas y en los gatos por manifestaciones respiratorias y tienen una enfermedad parecida al asma de las personas que se llama asma felino y cuando recibo a un paciente con asma felino le pregunto al propietario si fuman en la casa y ahí empieza la controversia porque si uno fuma y otro no fuma empieza la lucha y generalmente entre 60 y 70% de nuestros pacientes nuestros gatos que tienen asma o que tienen tos producida por alergia, el 60 o 70% de las familias fuman y no todos saben que el gato fuma siempre. La gente nos dice, no, voy a fumar al balcón. No, pero ese gato también está fumando, porque ese gato es un fumador pasivo o hasta un fumador terciario, porque tiene residuos y eso se lo tenemos que hacer enseñar a los propietarios de que también le hace daño. Muchos propietarios de mascotas han dejado de fumar porque les hacía mal a sus mascotas. O sea que bueno, eso es un logro y creo que los médicos nos deberían también utilizar para esto. También esto también es un mérito de los veterinarios, este año se dio un curso de multidolor, en lo cual fuimos invitados, se invitó a la Sociedad de Arqueología Iberoamericana y fue un curso que se organizó de multidolor, un multicurso sobre el dolor en mayo de este año y se abrió un capítulo sobre, que no estaba anteriormente, sobre el dolor, el tratamiento de dolor en medicina veterinaria y se invitó a veterinarios a compartir escenario con médicos, con especialistas en dolor, con psico-oncólogos, con psicólogos, con terapia, con personas que se dedican a hacer cuidados paliativos, terapistas. O sea, eso también es un mérito y nos pone orgullosos. Y también la publicidad o el periodismo ayuda, por supuesto, a la profesión. Ustedes saben más que yo cómo influye la aparición de nuevas enfermedades o la aparición de nuevas drogas, por supuesto, influye muchísimo más en medicina humana porque hay mucha más información, mucha más divulgación. A nosotros nos cuesta todavía acceder a la información masiva. Tal vez los veterinarios estamos más cerrados en la comunicación por redes sociales, por Facebook, por Twitter, porque da una relación más de pertenencia o más de comunidad. Y esto lo noté realmente a los 2 días posteriores del del atentado de las Ramblas en Barcelona, a los 2 días o al día posterior, salió esta nota que yo ya lo venía pensando, que la diferencia que hay entre la difusión de las enfermedades o de las patologías o de lo que ocurre en medicina humana con lo que ocurre en veterinaria, que en medicina humana es todo masivo y en veterinaria es mucho más intimista la comunicación. Y lo que había ocurrido es que después del atentado, la comuna de Cataluña había solicitado a los medios que no se publiquen o que traten de ser discretos con la publicación de las personas que se habían intervenido en el atentado. Bueno, por supuesto, los grandes
no se perdieron, los grandes diarios no se perdieron esa publicidad y publicaron, el New York Times, incluso Clarín también, nuestros diarios, publicaron en primera página todas las personas fallecidas y todo el accidente. Y sin embargo, en las redes sociales no se difundieron fotos de accidentes, sino que uno agarraba en las redes sociales su celular y veía que había fotos, y no había fotos de flores, ni fotos, no sé, de un paisaje, sino había fotos de gatos. Habían utilizado al gato como un método distractivo. Y ahí, bueno, se abrió una controversia que, bueno, los periodistas saben más que yo con respecto a la publicidad o a la publicación de la medicina en los grandes medios o en las redes sociales. Pero los veterinarios tenemos más injerencia en las redes sociales. Tal vez sería bueno también que masifiquemos un poco más nuestra forma de divulgación de nuestra profesión. También, bueno, por supuesto, difundimos la enfermedad, todas las enfermedades dentro de nuestro consultorio, pero esto es un trabajo hormiga, es un trabajo chiquito. Por supuesto, somos agentes de salud, cuidando que no se consuman alimentos en mal estado. Somos los bromatólogos, somos los veterinarios que cuidamos la salud alimenticia de la población. Y esto es una situación nueva que se empezó a dar a partir de las inundaciones que hubo hace varios años en Santa Fe, en el que se empezó a intervenir el veterinario en las catástrofes, en la lucha contra las enfermedades zoonóticas, la leptospira, las enfermedades que se traducían en contaminación alimenticia, y hasta ese momento no había nada. Ahora se empezaron a hacer cursos y capacitaciones en veterinario sobre inocuidad alimentaria y en las catástrofes. Y con respecto a la vacunación, sabiendo que la profilaxis o la prevención es el arma fundamental, nosotros hoy en día ya no podemos hablar con un tenedor responsable sin saber o sin inculcarle que prevenga las enfermedades que tienen vacunación. Y debemos informar que en veterinaria hay enfermedades que son mortales, que el mosquillo es mortal, la rabia es mortal, la leptospira puede llegar a ser mortal, la calicivirosis, rinotraqueitis, son enfermedades que tienen vacunación y que se previenen con una dosis de vacuna. Hoy en día ningún propietario, pocos propietarios dudan de la eficacia de una vacuna, pero bueno, hay gente que... ¿Necesitas algo? Hay pocos veterinarios que dudan de la aplicación de la vacuna como salvando una vida. Pero bueno, esto lo traje porque es la teoría del germen y la teoría del terreno. Lo leí hace muchos años y me gustó para diferenciar a la teoría de Louis Pasteur con la teoría de Antoine Champ, que fue un colaborador de Pasteur, pero que quedó en la historia por haber defendido la teoría del terreno, la teoría de las enfermedades que se producían en el organismo por el deterioro celular más que por el ingreso de gérmenes, contra Pasteur, que defendía el ingreso de las enfermedades por el ingreso de gérmenes al organismo y que se producía el deterioro de la enfermedad. Nosotros los veterinarios, o por lo menos yo en particular, soy un defensor de la teoría de Pasteur, soy pro Pasteur. Y también tenemos que capacitar no solamente a los veterinarios, sino también a los estudiantes y también a la población en general. Nosotros solemos dar charlas en nuestra clínica de motivos diversos, pero bueno, solemos hablar sobre prevención, tratamos dentro de lo posible que haya un grupo de gente que pueda entender que la prevención es parte fundamental de la medicina. Y ya hoy en día no podemos considerar la vacuna como un simple acto médico, sino que es un protocolo de vacunación y debemos considerar a la vacunación como una medicina individualizada, o sea, no podemos pensar que un simple pinchazo es una vacuna eficaz. La diferencia entre una vacuna eficaz y un simple pinchazo es la presencia de un profesional veterinario. Y acá sí tenemos un rol importante con respecto a la relación nuestra con la formación de tenedores responsables. Acá tenemos una ayuda importantísima del gobierno. Acá voy a hablar un poco de la grieta. Pero bueno, estos últimos 10 años se trabajó muchísimo, por lo menos en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con respecto al cuidado de las mascotas y a la tenencia responsable. Entendiendo por tenencia responsable a 8 ítems principales, que es la integración y el cariño, porque las personas, los tenedores responsables, son los que han decidido ir a buscar una mascota para adoptarla
o para comprarla, sea lo que sea, pero esa mascota no pidió ser parte de esa familia, sino que una familia fue a buscar esa mascota merece respeto, merece su espacio físico, son seres sociales, necesitan comunicarse, necesitan salir. El tenedor responsable tiene que sacar a su mascota, pero tiene también que llevar su bolsita y tiene que respetar al prójimo, tiene que respetar a los otros miembros de la comunidad. También tenemos que inculcar que el propietario tenga una conciencia de esterilización, ya más adelante voy a hablar de la esterilización, y en cuanto a la atención veterinaria tenemos que incentivar una atención más proactiva que reactiva, o sea, tratar dentro de lo posible de prevenir las enfermedades y no solamente actuar sobre las enfermedades. Y lo que podemos promocionar o decir es que es mejor adoptar que comprar, pero bueno, eso a veces no es así. Yo en lo particular tengo una mascota, tengo 3, 4 mestizos y 2 caniches, y bueno, la mascota decidimos comprarla. Yo también digo a los pacientes míos que los perros tienen que hacer dieta, y bueno, yo no hago dieta, pero bueno, también tengo sobrepeso. Pero bueno, a veces no hacemos todo. Y también yo en lo particular suelo enseñarles a los propietarios cómo se transmiten las enfermedades. A veces los médicos ni siquiera nos dicen cómo nos enfermamos nosotros, nos dan el tratamiento y nada más. Creo que ese es un problema también de comunicación, por supuesto no todos. Y explicamos que los perros se pueden transmitir enfermedades entre perros, en forma directa o en forma indirecta, que a su vez los perros pueden transmitir enfermedades a las personas, pueden transmitir enfermedades que se llaman zoonosis, y que a su vez los humanos se enferman entre sí por contacto directo, por contacto indirecto, pero también las personas pueden enfermar a sus mascotas y transmiten enfermedades que las llamamos antropozoonosis. Bueno, esto es lo que hablaba con respecto al trabajo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que realmente ha hecho un trabajo muy... no tengo nada que ver con Macri ni con lo amarillo, pero van a ver mucho amarillo. Porque estos últimos 10 años, la verdad que la tenencia responsable es un mérito del gobierno de la ciudad. Estas leyendas en las plazas con las bolsitas para juntar los residuos de las mascotas y inculcar el respeto por los vecinos dan resultado, porque las plazas están más limpias, hay menos parasitosis, y eso realmente yo por lo menos en lo particular lo veo. Y también han abierto muchos consultorios públicos, gratuitos, incluso ambulantes, para la atención gratuita de las mascotas, aunque sea en el primer momento de la enfermedad. Estas son las camionetas del gobierno de la ciudad. Y acá hicieron no sé a qué cráneo se le ocurrió esto, la verdad que me pareció interesantísimo. Por supuesto, hicieron una reunión, una primera reunión de prueba para ver si los propietarios estaban interesados en aprender a pasear a sus mascotas. Y se crearon unas escuelitas de paseo de mascotas que los organiza esporádicamente el gobierno de la ciudad. Por supuesto les regalan una correíta amarilla a los propietarios y les enseñan a pasear a las mascotas. Por otro lado, canalizan toda su necesidad de sociabilizar con gente que son afines a ellos, porque van a ese lugar para esto. La verdad que me pareció, no sé de quién fue la idea, pero me pareció una idea buenísima. Esto ya en la página web del gobierno de la ciudad aclaran bien sobre las fechas en las que se hacen estas reuniones. Y bueno, nosotros no nos formamos como promotores responsables de la tenencia responsable de los caninos y de los felinos. Bueno, actualmente hay ya talleres de extensión universitaria, o sea que vemos la importancia que está teniendo esto en la sociedad. También los veterinarios, por supuesto, adherimos al mes de la prevención de la crueldad animal, que es en abril, y se hacen reuniones itinerantes en las diversas universidades. Esta fue, creo, el año pasado, se hizo en la Universidad de Tandil. Y también tuvimos un rol importante en la generación la aprobación de la ley de la prohibición de los galgos. En el año noviembre del 2016 se aprobó la prohibición de las carreras de galgo. Ya veníamos los veterinarios, junto con algunos proteccionistas, trabajando en eso, y gracias al trabajo de estos grupos de veterinarios y de proteccionistas y algunos miembros, no todos, de la legislatura que aprobaron esta ley, que bueno, por suerte ya no hay hoy en día carreras por lo menos legales de galgo en Argentina. Y todos los colegios y todos los consejos profesionales tienen que
estimular a que la gente se haga atender en un centro veterinario o en una clínica veterinaria que esté avalada por un colegio veterinario. Tienen que respetarse, el veterinario tiene que respetar a su mascota atendiéndose por un veterinario. Esto lo recogí del Posadas, hace 3 semanas estuve dando una charla de oncología, nada que ver con esto, y me llevaron a conocer las veterinarias de la zona y en el 99% de las veterinarias aparecía este afiche que lo da el Colegio de Veterinarios de Misiones, en el que estimulan a que la gente vaya a la veterinaria, a concurrir a la veterinaria. Eso ayuda, porque tal vez lo que podemos hacer nosotros como veterinarios únicos es poco, pero si nos unimos todos los veterinarios más en la acción de los gobiernos o de los municipios, podemos mejorar el trato de los animales. Y también debemos pensar, como decía antes, en una medicina proactiva y no una medicina reactiva. Tratar dentro de lo posible de estimular a la prevención. Nosotros en lo particular tenemos chequeos que llamamos de la tercera edad, mascotas que ingresan allá después de los 8, 9, 10 años, dependiendo de la raza y del animal. Les estimulamos a que hagan un PAC, que incluye una radiografía, un par radiológico de tórax, una ecografía de abdomen, una consulta cardiológica con un estudio cardiológico, un estudio de sangre y de orina, y con eso podemos prevenir un montón de enfermedades. Y también educamos con lo visual. Dijimos que lo visual es una herramienta preciosa. Mi veterinaria está llena de estos afiches donde podemos enseñar cómo se transmite una enfermedad y cómo se puede prevenir esa enfermedad. A veces utilizamos lo que nos dan los laboratorios como métodos visuales de comunicación, pero bueno, nosotros solemos tener estas cosas, estos afiches pegados en la clínica, y eso la verdad que la gente alienta a mirar, observar y a preguntar. Esto se me ocurrió, la verdad, traerlo porque a fin de año estuve hablando con un primo bombero que ya se jubiló, bombero de la Policía Federal, y él me contaba que lo que más le sorprendía cuando él iba a los incendios no era tanto el desastre, bueno, el desastre material no le afectaba en lo absoluto, tal vez no le afectaba tanto la muerte de una persona, a veces se encontraba cadáveres adentro, pero le molestaba mucho, le afectaba mucho más encontrar una mascota asfixiada o quemada que una persona, tal vez. Y me parecía raro, y eso me había preguntado a mí. Yo le dije, la verdad, Ricardo, no tengo ni idea de por qué te pasa esto. Y bueno, justo encontré este afiche, digo, la verdad que sería interesante pensar eso. Y sí debemos estimular, tal vez no podemos prohibir la pirotecnia, pero bueno, debemos enseñar que estoy dando tips como para que podamos llegar a la conclusión de lo que quiero después al final de la charla. Podemos decir que no a la pirotecnia, también no podemos prohibir la pirotecnia, pero debemos decir que a la mascota hay que prepararla para que cuando llegue a su momento esa mascota va a estar mal y el propietario tiene las posibilidades y las herramientas de poder protegerlo, y también la va a pasar bien ese propietario, porque se angustian mucho los propietarios cuando las mascotas se angustian esas noches. Hay gente que deja de ir a reuniones familiares para no dejar a sus mascotas solas, porque tienen miedo de que los cohetes o de los ruidos que se generan en las noches de fiesta. Bueno, esto nunca lo pude lograr. Hace muchos años fui a un curso de cardiología en lo que estuvo el doctor Ettinger, un cardiólogo muy reconocido veterinario, y hablaba de que nosotros los veterinarios deberíamos enseñarle a las personas a hacer resucitación cardiorrespiratoria, cardiopulmonar. La verdad que yo nunca pude lograr que ningún propietario haya reanimado, porque no se puede decir resucitado, a una mascota, pero bueno, tal vez sería interesante dar las normas o las formas de poder actuar frente a un accidente, especialmente en pacientes que tienen predisposición. Y sí somos los agentes principales del control de la natalidad y tenemos que difundir los beneficios de la castración. Como primera medida debemos difundir que la castración evita tumores, por supuesto disminuye al 100% los tumores de ovario, los tumores de útero y los tumores de testículo, que disminuye notoriamente los tumores de mama cuando se castran jóvenes. Hay estudios científicos que nos dicen que las perras castradas entre el primer año o entre el primer celo o máximo el segundo celo tienen un 99% menos de probabilidad de tener cáncer de mama, porque los cánceres de mama en las perras son
sensibles a hormonas, entonces si le sacamos las hormonas disminuye, y eso se lo decimos al propietario en la consulta pediátrica. Le inculcamos que si no van a reproducir a su mascota, nosotros sugerimos que castren a su mascota. También decimos que la castración evita la reproducción no deseada, es la forma más sencilla y más barata de poder controlar la natalidad de las mascotas. También controlamos como beneficio los efectos de los celos. El celo es algo fisiológico, las perras sangran, tienen hemorragias vaginales cuando tienen celo y eso altera la convivencia con la familia. Bueno, la castración lo resuelve. Las perras en celo también, después de un celo, hacen embarazo psicológico y eso tal vez puede molestar a la familia y hay que resolverlo, aunque sea fisiológico, eso lo resuelve con la castración. También, como beneficio de la castración, evitamos los accidentes. ¿Por qué? Porque los perros van a buscar perras, los gatos van a buscar gatas, las gatas van a buscar gatos y en ese cruce pueden ser atropellados, pueden ser lastimados. Bueno, la castración restringe a las mascotas en sus hogares y si tiene un tenedor responsable, esa mascota no se va a ir y no va a estar peleándose o estar interviniendo en un accidente. Y por supuesto disminuimos las peleas porque la agresión por hormonas ocurre en los animales que están enteros, en los que están castrados no. Bueno, acá volvemos de vuelta a la colaboración de las entidades públicas para poder esterilizar en forma gratuita. Debemos incentivar, si nosotros no lo podemos hacer en forma gratuita porque somos veterinarios privados y nadie lo subsidia, tenemos que alentar a que se haga una castración para una tenencia responsable. Esto me encanta para mostrarles, por supuesto no es tan geométrico, pero que si nosotros partimos de un perro y una perra, o incluso de una gata y de un gato, originalmente en un año podemos tener 15 o 16 o 12 cachorros, que si se siguen reproduciendo indeterminadamente, a los 2 años tenemos 128, a los 4 años 2.800 y a los 6 años tenemos casi una ciudad de animales y toda la gente ve que la cantidad de perros o de gatos que no van a encontrar hogar y tal vez ahí incentivamos a hacer la castración como método de control de la natalidad. Y esto también tenemos que divulgarlo. Algunos proteccionistas están peleados con el mundo, están peleados con los veterinarios, están peleados con los centros antirrábicos y los centros de salud pública que castran, y hay gente que hace estas cosas y bueno, nosotros tenemos que incentivar a que esto no ocurra. Esta gente acá castra animales sin el mínimo, la mínima esterilidad. Primero que ni siquiera son veterinarios, pero bueno, esto pasa y nosotros tenemos que denunciar estas cosas. Y por último, me parece que lo más importante que tenemos como rol dentro de la sociedad y de la salud pública es en el control de la zoonosis. Como zoonosis hablamos a todas las enfermedades que se transmiten desde los perros y de los gatos, de las mascotas en general, estamos hablando de mascotas, no de animales silvestres, hacia las personas. Hago hincapié en la rabia, en la leishmania, en la leptospira, en la micosis, en la tuberculosis, en la toxoplasmosis, en la sarna sarcóptica, en todas las enfermedades transmitidas por vectores. Por supuesto, no voy a hablar de todas las enfermedades porque no me alcanza el tiempo. Pero debemos decir que nosotros los veterinarios disponemos del Instituto Pasteur, el Instituto de Zoonosis Louis Pasteur, que tiene un servicio excelente, dirigido por el doctor Lencinas, que es un profesional muy competente, una excelente persona, y que está abierto a la comunidad. Nosotros los veterinarios podemos llevar nuestras muestras para control de toxoplasma, control de leptospira, de brucelosis. Bueno, el Pasteur es el centro de remisión de la rabia, de Rickettsia, de Ehrlichia, enfermedades que hace 20 o 30 años no existían, yo las había estudiado como exóticas. Hace muchos años me acuerdo que hablaban de la fiebre Q y me parecía algo imposible y ahora hay casos de fiebre Q en Argentina y de Ehrlichia en la Argentina. Bueno, o sea, debemos utilizar lo que el Estado nos da en forma gratuita para poderlo brindar a los propietarios. Nosotros solemos utilizar muchísimo los servicios del Pasteur, incluso son a veces más eficientes y más rápidos los resultados que en algunas clínicas privadas o en algunos laboratorios privados. Y voy a ver solamente 2 enfermedades zoonóticas relevantes, porque no tengo mucho tiempo, que tiene que ver con la rabia y con la leishmania. Les tomé estas 2 enfermedades porque tienen una epidemiología, tienen una epidemiología distinta y aparte hubo una reacción distinta del gobierno y de los veterinarios en relación a ambas enfermedades. Con respecto a la rabia, nosotros
en Argentina estuvimos libres de rabia. Creo que el último caso, cuando yo me recibí, hacía ya más de 15 años que no había casos de rabia. El último caso de rabia, por lo menos cuando yo me recibí, era en el año 76, había sido el último caso de rabia en caninos o en mascotas, y en medicina en personas había sido en el año 1973. Tuvimos muchísimos años de una vigilancia epidemiológica muy buena con respecto a la rabia, y resulta que cerca del año 2003, 2004, 2005, cerca de esa fecha, se empezó a ver la incidencia, en el Instituto Pasteur se empezó a ver que había aumentado la incidencia de murciélagos con rabia, y se empezó a divulgar, y eso no se divulgó a la gente, no se divulgó a la sociedad, era una divulgación que teníamos interna. También empezamos a ver que en nuestros países limítrofes había casos de rabia. Bolivia tiene rabia endémica, hay gente que se muere de rabia en Bolivia todavía, en Paraguay rabia también. Y tenemos una frontera muy permeable, la Quiaca Villazón es una frontera muy permeable, y sabíamos que por ahí podíamos tener problemas. Entonces yo me acuerdo en ese momento, estaba acá la doctora Mabel, no me está mirando, cuando estábamos en el consejo profesional que íbamos a intervenir, pedimos intervenir si podíamos colaborar en la frontera La Quiaca Villazón para poder hacer un control de la entrada de perros, porque si entra un camión con droga o entra un avión con misiles, ¿cómo no va a entrar un perro con rabia? Y hicimos hincapié en eso y no se nos prestó atención por una cuestión política, no se hizo las maniobras epidemiológicas correctas. ¿Y qué pasó? Bueno, pasó lo que tenía que pasar. Si en Bolivia teníamos una alta tasa de enfermedad rábica, empezaron a aparecer casos de rabia en Salta. Y también, paralelamente, en el año 2008 tuvimos el primer caso de rabia canina, rabia felina, que fue por un contacto de un gato que se había comido un murciélago. Yo conocí al veterinario que diagnosticó ese caso. Imagínense, del año 1976 hasta el año 2008 no había habido casos, y apareció el primer caso. Y ese año hubo 3 casos. Hubo un caso en Medrano, el caso inicial fue Medrano y Rivadavia, y otro caso en Potosí, cerca de la misma zona, Potosí, Río de Janeiro. Hubo 2 casos de gatos que se habían contagiado por mordedura de gato, por comerse un murciélago con rabia, y eso nosotros los veterinarios ya habíamos alentado, y sin embargo no le dieron importancia. Y también ese mismo año, a fin de ese año, apareció un perro con rabia en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Boedo, y descubrimos que ese perro había hecho todo un recorrido epidemiológico, hicimos el recorrido epidemiológico y había pasado por la provincia de Buenos Aires, había pasado por Santa Fe, había pasado por Santiago del Estero, había pasado por Salta, por supuesto había entrado por Bolivia. Habíamos alertado que eso iba a pasar, y ese perro entró con rabia y mordió a otro perro que por suerte estaba vacunado, y las mediciones de anticuerpos dieron que no tenía rabia. Pero bueno, ahí vemos que realmente ahí no nos comportamos como nos debemos haber comportado, y epidemiológicamente cometimos errores. Y a partir de estos casos de rabia se empezaron a buscar rabia en murciélagos, y empiezan a aparecer documentos de murciélagos en Corrientes con rabia, en Concordia también, en Santa Fe también. Esto lo recibí hoy, 4 de septiembre. Ya hubo un caso de rabia canina en Tucumán. Tuvimos hace 2 meses un caso de rabia en Córdoba. O sea, tenemos que incrementar la vigilancia epidemiológica. Por eso no lo podemos hacer los veterinarios solos, sino que necesitamos la colaboración de los gobiernos. Y bueno, por supuesto, todo esto que tiene que ver con que la rabia desaparece cuando empezamos a vacunar a la mascota. No solamente muerto el perro, muerto la rabia, sino que perro vacunado o gato vacunado no tenemos rabia. Y también se declaró el Día Mundial, el 28 de septiembre, como Día Mundial de la lucha contra la rabia, y los veterinarios deberíamos estar, yo la verdad que hace rato que no voy a los encuentros de jornadas de actualización, pero bueno, eso nos hace como estar más cerca de la enfermedad. Con respecto a la leishmania, que ahora estamos teniendo ya cerca de nuestras fronteras de Buenos Aires,
La leishmania es transmitida por un mosquito, en realidad no es un mosquito, es un flebótomo, la Luxomia, que es un parásito que lo transmite, se transmite por este vector hacia los perros y a los gatos, y que puede ser una zoonosis, se transmite también a las personas. Bueno, ahora vemos folletos en todos lados, bueno, en todos lados no, en los lados donde hay la enfermedad. Este es de Concordia, el que está a la izquierda, el de la derecha es el que traje de Posadas cuando fui a Posadas. Ahora se empieza a divulgar la enfermedad, pero ya había una alerta que habíamos tenido en el año 2004, 2005, donde ya se sabía que en Paraguay y Bolivia había leishmania en forma endémica, una enfermedad que venía bajando del trópico. Cuando yo me recibí, la leishmania era una enfermedad exótica, o por lo menos considerábamos exótica, o enfermedad de otros, o del Mediterráneo o del Amazonas, pero no pensábamos que podía llegar a nuestro país. Sin embargo, sabiendo que teníamos la posibilidad de que haya leishmania en las fronteras, no se nos prestó atención y empezaron a aparecer en el año 2004, 2005, mascotas en Posadas con lesiones características de leishmania, o sea, crecimiento de uñas característico, lesiones mucocutáneas, lesiones dermatológicas bien características de la leishmania. Y pasó lo que iba a pasar. En el 2008 fue el primer caso que se contagió una persona y murió una mujer por leishmania en Misiones, y la tasa en ese momento de incidencia privada era del 10% o 12% de mascotas enfermas. Cuando se metió el gobierno, acabaron los problemas políticos y se metió el gobierno a poder dar los planes de tratar de diagnosticar la enfermedad, se empezó a ver que había no menos de un 30% de mascotas enfermas de leishmania en Posadas. Entonces lo lógico era pensar que si tenemos leishmania en Posadas, la enfermedad iba a bajar. ¿Y qué pasó? La enfermedad fue bajando y empezamos a encontrar pacientes ya en Corrientes, empezamos a encontrar pacientes enfermos de leishmania cutánea en personas en Corrientes. En Entre Ríos, en Concordia, también empezaron a aparecer casos de leishmania, casos de leishmania. Y ahora llegamos a ver los métodos de protección, que son de diagnóstico. En realidad, lo único que tenemos es la prevención, es determinar qué paciente está enfermo y tratar de ese paciente aislarlo. En una época se hablaba de utilizar rifle sanitario, no lo vamos a emplear nosotros, pero bueno, sabemos que la enfermedad actualmente está en la entrada de Buenos Aires, está en Gualeguaychú y posiblemente poco tiempo va a estar en Buenos Aires, tenemos que tener que estar preparados. Y la verdad que nosotros miramos a otros países y no se nos dio la atención que dijimos los veterinarios en su momento, y otros países sí nos miran a nosotros. Hubo casos en Uruguay y previniendo de que nosotros no les llevemos la enfermedad a ellos, ahora nos obligan los uruguayos, cuando queremos transportar una mascota hacia Uruguay, nos obligan a que lo llevemos con un collar preventivo y encima que tiene que venir con un diagnóstico, con un kit de leishmania negativo, si no, no lo permiten entrar al país. Podemos hablar de un montón de enfermedades zoonóticas que no voy a poder hablar y me queda fuera, por supuesto, la publicidad radial y la publicidad, esto es más bien es lo que puedo hablar sobre mi experiencia, nos queda fuera porque no da el tiempo, pero bueno, lo que quería decir es que en nuestra profesión lo malo, lo feo y lo triste solo es una parte de nuestro trabajo. Las buenas noticias siempre compensan los momentos de pesar y tenemos mucha información para brindar. Vendemos toda la información necesaria y nos estamos acostumbrando a dar buenas noticias. Quería pasar el videito pero bueno, ya lo vamos a demorar. El de Pachada. Es cortito. Es cortito, ya termino. Este es el discurso del doctor Adams frente a la Junta Calificadora. Es una película menor, chiquita, pero
que habla sobre cómo yo por lo menos veo que debería ser la medicina. Terminamos. Bueno, y por último quería dejar la frase, esta frase ya termino, ya no los molesto más. La frase del neurólogo británico Oliver Sacks, que dice que examinando la enfermedad ganamos sabiduría acerca de la anatomía, de la fisiología y la biología, pero examinando al enfermo ganamos sabiduría sobre la vida. Creo que ese debería ser el concepto de esta charla, por lo menos. Eso es lo que quise. Perdón por la rapidez, pero el tema es muy amplio. Perdón. Gracias, doctor. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Pagotto. La verdad que interesantísimo. Es un tema que uno habitualmente no domina. Sí, es largo. Así que vamos a dar la participación al resto de los panelistas y si después hay alguna pregunta la hacemos al final, ¿no? Yo voy a ir abajo. Y en primer lugar, vimos todo, el doctor nos explicó claramente los problemas que dependen mucho de nuestro cuidado, de las enfermedades que nos pueden transmitir, pero también hay otros aspectos también, que son los aspectos psicológicos, de cómo puede afectar, si desea hacer una leishmaniasis o una rabia, cómo puede afectar al dueño de la mascota, es decir, a los seres humanos. Para eso tenemos en primer lugar, y realmente es un honor que esté con nosotros, a la licenciada Marta Díaz. Ella fue directora de la Feria Internacional del Libro durante 20 años y hoy me encantó porque está trabajando activamente en la dirección de bibliotecas del gobierno de la ciudad. Así que ella no nos va a hablar de su especialidad, sino lo que le pasó con una pérdida de la mascota, que es lo que sintió, y me parece que es la persona indicada para desarrollar este tema. Gracias. Buenas noches. Me voy a presentar primero. Soy una persona que ama a esos seres que en general los llamamos animales. Además de las mascotas, prefiero a los perros, a los gatos y a los caballos. Y además, soy también de las que cuando va por la calle saluda y habla con los perritos, vayan o no vayan con sus dueños. Eso no importa, yo los saludo. Muchos podrán pensar, está loca, pero yo me siento, tengo ese diálogo, los perros algunos me miran, no importa. Lo que importa es lo que yo siento en función de que son seres humanos, o no humanos, pero son seres. Bueno, yo he tenido, cuando era chica, un gato, después tuve un pollito que convivió con el gato, y un perro que me regalaron, con el cual vivimos 12 años. Cuando murió mi perrito, que se llamaba Zeus, y era, bueno, no importa, un Spaniel, un Cocker Spaniel, yo no estaba en Buenos Aires, estaba fuera del país, lloré mucho, no me querían decir que se había muerto, pero era el perro de la familia. Cuando volví, decidí tener mi propio perro. Y bueno, me puse a buscar, dejé pasar un tiempo de duelo hasta que lo encontré. Nos encontramos, naturalmente. Fueron 15 años que convivimos. 15 años en los cuales tuvimos buenos y malos periodos de peleas y sobre todo de enfermedades. Mi perrito, que era un beagle, tenía problemas de salud. Así que la visita
al veterinario era prácticamente diaria. Nos conocían, íbamos a la clínica, él era socio. Yo estaba segura con mi perrito porque lo atendían bien. Pero los años iban pasando y yo sabía que tarde o temprano el perrito iba a desaparecer. Y eso fue el gran problema, porque iba a enfrentar quizás su desaparición, su salida, su tránsito sola, no con la familia como me había pasado con el resto de los animales. Recordé un suelto que había aparecido en una publicación, que era una carta imaginaria de un perro a su dueño, diciéndole todas las cosas que quería de él y todas las cosas que estaban dispuestos a darle. Y terminaba diciendo que cuando falleciera, cuando se fuera, quería que estuviera a su lado. Que no buscara excusas con que iba a dolerle, que iba a sufrir. No, eso no. Lo necesitaba tener al lado. Cuando lo llevé a internar, el médico me dijo, el veterinario me dijo, había tenido un ataque de epilepsia y estaba prácticamente en estado vegetativo. Así que después de 3 días de internación, decidimos con el médico que tenía que pasar a otra vida. Yo me enfrenté entonces con una realidad, la realidad de mi miedo, la realidad de mi pena, la realidad de mi tristeza, pero fundamentalmente la realidad de mi miedo. Yo iba a ver la muerte sola, en una persona, no en una persona, en un ser al que quería muchísimo. Entonces fue un momento tan difícil, creo que uno de los más difíciles que pasé en mi vida. Me hicieron pasar en una sala y esperar, despedirme. Bueno, íbamos a despedirnos. Él dormido ya, casi dormido porque estaba en un estado vegetativo, y yo esperando y despidiéndome y recordando cada cosa que pasaba, que había pasado, que habíamos pasado juntos. El médico me dio un tiempo, el veterinario me dio un tiempo lógico y natural y me invitó a salir. Y yo recordé, más que nada, no me abandones. Y decidí quedarme con él hasta que se durmiera completamente. Por supuesto que sufrí mucho hace 1 año de esto, sufrí mucho por la pérdida, pero al mismo tiempo aprendí mucho en ese momento de darme. Aprendí muchísimo y se lo tengo que agradecer a Milaki, porque juntos pasamos muchas cosas y el saber que yo estuve firme con él me dio mucha paz, mucha paz. Yo no puedo, me imagino que los que tienen mascotas pueden imaginarse todo esto. Y para terminar, quiero asimilar una frase de Borges, que por supuesto está referida a los seres humanos, pero que yo la aplico a Milaki, a quien recuerdo y recordaré siempre. Cada persona, dice Borges, ¿no? Cada persona que pasa por nuestra vida es única.
Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevan mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la prueba evidente que dos almas no se encuentran por casualidad. Bueno, hemos visto este aspecto, vamos a ver el aspecto contrario de la situación. Para eso tenemos a Jorge Faibre, él es gerente del laboratorio Sanofi, pero independientemente de este cargo quiero destacar que es una de las personas más maravillosas que he conocido, un ser humano excelente, nos ha acompañado siempre en la Sociedad de Cancerología, en la Sociedad de Periodismo Médico y en cada situación que se planteó, siempre está a nuestro lado. Así que por todo, gracias Jorge. Y Jorge tiene una experiencia distinta, alegre. Nos va a contar y vamos a ver un mini video de que él lo puso en Facebook. Yo cuando la vi dije, tiene que venir acá a esta mesa y contarlo, ¿no? ¿Podremos poner el...? No, lo dejamos para el final. Sí. Para que... Bueno, yo trabajo para Sanofi, tengo a cargo el equipo de oncología de visitadores médicos. Desde el año 92 que lo conozco al doctor Bruno y me invitó a contar esta experiencia gracias al video que vio en Facebook. Yo estoy separado y hace 5 años que vivo en una quinta y decidí adoptar una compañera que fue Greta, que es Greta. Después es una labradora, que le digo ladradora negra, y después le traje a la compañera que es la suricata, Juana, que es la protagonista de la historia. Yo me quise hacer el César Milán, salí a pasear las dos perras sin correa, cosa que hice una imprudencia. Yo vivo en una zona de quintas, así que no hay peligro de autos ni nada, era muy tranquilo. Hasta que de golpe apareció un perro enorme, que me asusté hasta yo, era un boyero de Berna, un perro enorme, Juana se asustó y se hizo humo. Se hizo humo de golpe y no la encontré, y la busqué, durante 24 horas. Acudí a los vecinos, a mis primas, en bicicleta, la buscamos por todo el barrio, hasta que, al día siguiente apareció debajo de un auto gris, igual que el mío, que ve que reconoció el color y se quedó esperando a que yo bajara del auto a rescatarla. La encontré después de hacer cerca de 80 kilómetros dentro del barrio, con la camioneta buscándolo sin parar. Y gracias a eso, a ese reencuentro, subí un video, que es el que vio el doctor Bruno, y que es el que quiero compartir con ustedes. Este es el momento del reencuentro. Y ya saben por qué le digo suricata, pues. Muchas gracias por dejarme contar esto. Al contrario, vamos contando con distintos aspectos, ¿no? Ahora le vamos a pedir al doctor Sibat. No quiero, doctor Sibat, no quiero olvidar ninguna de las cosas que realiza. Es profesor de clínica psiquiátrica de la Universidad Maimónides, docente del Departamento de Salud Mental de la Universidad de Buenos Aires, coordinador del equipo de estrés postraumático del Hospital Álvarez y expresidente del capítulo de psicotraumatología de APSA y miembro de la sección psiquiatría de SASTRE. Por favor, ¿qué aspecto psicológico nos puede contar? ¿Quiere? Pero es que estamos grabando, no se lo escucho solo. Sí, no, como usted quiera. Como usted quiera.
contextualizando un poco la situación. Pero antes quiero comentar que hay como un antes y un después respecto al tema mascotas. Yo estaba recordando, en mi infancia tuve una hermosa experiencia en una PH, donde vivía con mi familia, mis padres y mis hermanos, con patios grandes, con macetas. Esa interacción con perros es inolvidable, pero nosotros nos mudamos. Al mudarnos, esa historia termina. Y no puedo dar mucha cuenta exactamente de cómo termina, pero se interrumpe por muchos años. Y recién, hace muy poco tiempo, hace meses, tuve una nueva oportunidad de estar al cuidado con mi esposa y mi hijo de una parejita caniche toy de familiares. Y fue impactante. Y me permite de algún modo reprocesar algo de lo que quisiera transmitirles. Voy a ser muy concreta. Yo creo que vivimos en una cultura, digamos, de una gran aceleración, de una crisis de los vínculos humanos, de una cierta enajenación respecto a la vida cotidiana y un empobrecimiento de los vínculos en ese punto. Para mí la gran sorpresa, por eso les decía, es lo que el doctor planteaba antes, de la enorme cantidad de mascotas y enorme presencia de esas mascotas en la vida cotidiana de muchísima gente. Y eso lo fui entendiendo en mi práctica profesional, que era un mundo poco conocido. En síntesis, lo que quiero plantear es que, como decía aquí Jorge, digamos, la posibilidad de establecer vínculos con mascotas, con ese enorme intercambio, libertad de intercambio emocional, sin condicionamientos, sin exigencias, que es lo habitual en los vínculos humanos. Creo que es enormemente enriquecedor, a veces conflictivo, sí, pero digamos que en muchísimos casos, y lo he comprobado, está permitiendo ajustes homeostáticos a crisis personales, a déficits vinculares, a soledad, a viudez, a separaciones, a chicos con dificultades, con problemas psicológicos, a trastornos del desarrollo, ayuda para apuntalar la estabilidad emocional de chicos o adolescentes con necesidades o con familias disfuncionales. E incluso creo que las mascotas podrían estar contribuyendo en muchas familias disfuncionales a hacer aportes a estabilizar esa disfunción. Más allá de que esto haya sido planificado o no, pero de hecho es así. Ahora, quiero aportar simplemente que no siempre las cosas son tan sencillas, porque creo que a veces puede haber cierto voluntarismo de creer que una mascota puede mágicamente resolver problemas o resolver soledades o digamos que por consejo adquirir o adoptar soluciones. No, creo que esto es un enorme desafío, una gran responsabilidad, y creo que la conferencia de hoy ha aportado mucho a la responsabilidad de aquel que se juegue por adoptar. Ahora, en mi experiencia, quiero plantear algo tan obvio que creo que lo debo ratificar. Dada la incondicionalidad afectiva, emocional, de una mascota que en muchos casos llega hasta la muerte de uno o de otro, creo que es superadora de muchísimas instancias terapéuticas, de todo tipo de instancias terapéuticas. Y esa fue la gran sorpresa para mí. Quiero decir que un terapeuta, incluso yo o mis colegas, podemos hacer un gran aporte una vez por semana, 2, 3 veces por semana. Pero la persona con un problema de ansiedad, de depresión o una enfermedad mental siempre vuelve a un lugar y tiene que convivir con sus déficits y sus dificultades todo el día y toda la semana. Y uno podrá o no estar de una o mayor o menor medida, un médico,
un psicólogo, un psicoanalista, un terapeuta, sí. Pero eso, ese afecto incondicional, ese apego que hemos hoy comprobado en todas las ponencias, es enormemente terapéutico y creo que hay que validarlo desde el punto de vista de la salud pública, apoyarlo, estudiarlo, investigarlo, alentarlo y cada uno poder ubicarse adecuadamente frente a esta realidad, incluso ayudando a personas a elegir mejor una mascota o consultar con el veterinario y considerarlo como un factor enorme y multiplicador a nivel mundial de mejores calidad de vida y de salud mental y psicofísica. Muchas gracias. Bueno, hemos visto todo lo que sucede, fundamentalmente hablamos aquí de adultos, pero están los niños y las mascotas. Para eso convocamos a la doctora María Varas. Ella es jefa del Departamento Materno-Infantil Juvenil del Hospital Teodoro Álvarez, docente universitaria de la Universidad de Buenos Aires y periodista médica. Cursó junto a nosotros en la Sociedad de Periodismo Médico esta especialidad. María, gracias. Bueno, buenas noches. La verdad que es un placer estar acá. Yo creo que es poco lo que tengo para aportar, la que me voy enriquecida y agradecida soy yo de lo que he escuchado. Bueno, más o menos todos podemos saber o darnos una idea de cómo las experiencias tempranas impactan en el desarrollo, en la salud de los seres humanos, ¿no es cierto? Cómo todo aquello que impronta en los más pequeños desde temprana edad puede ser y formar parte de ese bagaje que van a llevar a lo largo de su vida. Los cuidados pre y postnatales, el apego con sus vínculos más íntimos, el entorno familiar, el entorno ambiental, la manera en que uno se comunica y habla con los chicos. Y bueno, precisamente las mascotas vienen a formar parte de este bagaje que puede enriquecer la vida y el desarrollo del chico e impactar sobre todos los aspectos de su vida, los físicos, los emocionales, su sociabilización, su capacidad cognitiva. Un chico que tiene una mascota, que adopta una mascota, que convive con una mascota, seguramente tendrá un desarrollo motor mayor que aquel que no lo tiene. El movimiento que implica, el juego que implica para un chico una mascota, lo aleja a lo mejor de la posibilidad de estar más horas frente al televisor, más horas frente a la pantalla. Hoy que la pantalla es un imán para los niños, porque lo es para los adultos y ellos no hacen más que copiar y reproducir conductas adultas, hace que un chico con una mascota se mueva más, juegue más, desarrolle más sus aspectos motores, se aleje un poco más de las pantallas, sea menos sedentario y también saben que estamos trabajando mucho contra la obesidad infantil, o sea que esto directa e indirectamente repercutirá sobre la posibilidad del sobrepeso y la obesidad. Y que contar con la comunicación. Ustedes, los chicos le hablan a los perros le contestan, los chicos le hablan a los animales, sea cual fuera. Pero además de este lenguaje verbal que el chico hace, tiene otro lenguaje, es el de codificar ese lenguaje no verbal, que para un niño es tanto más rico que el verbal. Cuando un perro mueve la cola, ustedes y los chicos saben que ese perro está contento. Cuando el chico se pasa de la línea y el perro le gruñe, el perro le pone un límite. O sea que también esta comunicación es riquísima. La posibilidad de tocar, ¿sí?, a un perro, la posibilidad de acariciar a un otro libremente, porque el perro probablemente no se lo pida, porque el chico lo hace porque quiere y porque el perro se lo devuelve. Esto tiene que ver
con esta cosa sensorial, este desarrollo sensorial tan rico y tan interesante que el chico desarrolla. La capacidad de cuidar a otro, ¿sí? De la salud de los adultos, del cuidado de los adultos, se encargan otros adultos, ¿sí? De la salud de un chico se encarga otro adulto. De la salud de una mascota, del cuidado de una mascota, de bañarlo, de darle de comer, es ideal que pueda hacerlo un chico, que pueda aprender a hacerlo, que se interese por hacerlo. A veces la edad lo impide, ¿no es cierto? Pero ve cómo lo hace un adulto. Y en ese cuidado del otro también aprende a cuidarse y a cuidar a otra persona, a otro ser vivo. O sea que esta cuestión de la responsabilidad también le genera al chico una sensación de autogestión, de autocuidado, de poder sentirse útil y capaz, que hace en última instancia a la seguridad y a la autoestima, ¿sí? A la posibilidad de aprender a autogestionarse. Hay algunas cosas habladas incluso en relación a la inmunidad de los chicos que conviven con mascotas. Por supuesto, como contó aquí el doctor, con todos los cuidados, con todas las precauciones que hay que tener cuando uno decide por una mascota, lleva una mascota a la casa y tiene en cuenta qué posibilidades tiene de que esa mascota transmita o genere una alteración o una patología en alguno de los integrantes de la familia. Pero hay algunos trabajos que hablan acerca de que la convivencia con una mascota podría ir generando un aumento del refuerzo y de la capacidad inmunológica de los chicos. Bueno, sucede con los hermanos, digamos, un chico que tiene 3 años, que nunca tuvo un hermano, y va el primer año al jardín, se enferma 15 veces ese año, ¿sí? Si tenía un hermano previamente, o si ha ido a jardín, probablemente a los 3 años ya no se enferme tanto. Bueno, con las mascotas pasa algo así aparentemente según lo que dicen algunos trabajos. Y lo otro que a mí me parece también muy interesante a pensar es que una mascota a un chico le permite ver de cerca ciertos procesos biológicos normales, naturales, que los va a seguir viendo de grandes en los seres humanos, la posibilidad de la reproducción, ¿sí? La posibilidad de la enfermedad, incluso la dolorosa posibilidad de presenciar una muerte, que a veces ayuda a comprender, a procesar y hacer ese duelo que de alguna manera en algún momento de la vida va a tener que probablemente hacer por un adulto. Creo que esto es algo de todo lo que una mascota puede aportar. De hecho, los pediatras preguntamos siempre, ¿quiénes viven en la casa? ¿No? Una primera entrevista a la mamá, el papá, los hermanos. ¿Hay mascota? O en una primera entrevista, en una entrevista prenatal, cuando vienen a la consulta pensando ya en que uno va a ser el pediatra, vienen de alguna manera embarazados, ¿no? A elegir un pediatra, están haciendo el recorrido y uno pregunta, ¿por qué hay alguien probablemente en esa casa que también espera ese bebé? Y es impresionante ver cuando ya hay una mascota en la casa y se incorpora un chico, las cosas que suceden, ¿no? Ese primer respeto y distancia que establece la mascota hasta que se va acercando y dando cuenta que lejos de ser una competencia y entrar el enemigo, ha venido y ha llegado un aliado. Pero bueno, también trabajamos con los padres que la decisión de una mascota y llevar a una mascota a la casa no es una decisión caprichosa, no es ir a comprar un objeto, para eso se puede comprar un peluche, es ir a elegir, a decidir adoptar primero o comprar y después qué mascota llevar a su casa, teniendo en cuenta la edad del chico, cuántos chicos son, cuál es el ambiente para tenerlos en la casa, cuáles son las posibilidades de sacarlo o no. A mí me ha pasado enamoradísimos de un perro así, la criatura
50 centímetros y empezaba a caminar, lo va a dar vuelta, aún cuando sea jugando. Bueno, creo que es interesantísimo todo lo que hemos escuchado. Me parece que es un punto a tener en cuenta el tema de las mascotas y los niños, y también tener en cuenta que hay que ir al veterinario y que a estos padres interesados en la adopción o en la compra, una de las primeras cosas que hay que insistirle es esto. No es inusual tener niños con alguna patología. Mucho se habla de las alergias y los gatos. Yo le cuento que la patología alérgica es tan frecuente en la actualidad y son tantos los alergenos ambientales que estimulan nuestro sistema inmunológico, que jamás le diría a un niño encariñado con su gato, por más alérgico que lo descubra, que lo saquen de la casa. Trataría de utilizar otras herramientas para disminuirles la hiperreactividad o antes que sacarle la mascota. Que vayan al veterinario, que se informen, que se asesoren cuál es y que los animales no son objetos transitorios. Es un ser que va a vivir con esa familia y que va a ser parte y formar parte a partir de su adquisición de la familia y de un elemento importantísimo tal vez en el desarrollo y la vida de ese chico. Todos los expositores de una forma u otra hablaron de la comunicación en los distintos aspectos. Y esta es la Sociedad de Periodismo Médico, por lo cual dejamos para el final, no para dejar al final, sino al contrario, para hacer un cierre periodístico a Viviana Espina. Viviana Espina es periodista y hace muy poquitos días ganó aquí en la Asociación Médica el premio Dr. Alfonso Corso en el 9º Congreso Internacional de la Sociedad de Periodismo Médico, así que es un gusto tenerla a ella como cierre desde el punto de vista periodístico. Bueno, primero que nada, muchas gracias al doctor Bruno Lazapén por invitarme una vez más, siempre es un placer estar aquí. Y sí, y justamente participé con 2 notas, no fue por la que gané, porque gané por una nota que tenía que ver con el síndrome de burnout, aunque sí había hecho una nota sobre zoonosis a una médica veterinaria también, sabiendo que no es habitual, y ahora sí voy al tema de los medios, al tema del periodismo, no es habitual que se hable en el programa de salud de zoonosis. Necesitamos, como bien decía el doctor de la Facultad de Veterinaria, veterinarios que hablen de salud, porque la salud de los animales, al estar tanto con nosotros, cada vez son más los que tenemos mascotas. Me cuento entre ellas, en este momento tengo 6 gatos, mejor dicho, 3 nenas y 3 muchachitos, como les decimos en casa, los llamamos hijos y de alguna manera lo son porque son nuestra responsabilidad. Cada vez somos más los que tenemos mascotas y cada vez es más la interacción que tenemos. Yo recuerdo hace años en un programa de una radio en la que trabajaba, el cual hacía yo, tenía un veterinario especialista en salud pública. Recuerdo que hablaba también mucho del doctor Lencinas del hospital del Pasteur, del Instituto Pasteur, y ese médico veterinario, Eugenio Mirkin, siempre me decía: no beses a tus gatos, me lo decía fuera del aire, pero era más fuerte que yo, sabiendo los peligros, entre comillas, que podía traerme eso, igual los besaba y los sigo besando. Y bueno, hay que hacerle frente a todo, pero primero está el amor. Primero está el amor que ellos nos brindan a nosotros y lo que nosotros podemos brindarle humildemente a nuestros animalitos. Hablando de los medios también, lamentablemente no hay mucha comunicación al respecto. No parece que estos temas que hemos tocado aquí lleguen a las agendas de los productores. Incluso se da algunos de estos temas tocados muy superficialmente cuando alguna noticia impacta, como que el pitbull que mató a la bebé. Tenemos que saber, y creo que la mayoría de los que estamos acá lo sabemos porque por algo nos interesa este tema, porque somos amantes de los animales, porque estamos comunicando todo esto,
la mordida de un perro es como la mano de un hombre. Si te quiere sacar de encima, te saca de esa manera. Y hay mordidas grandes y hay mordidas chicas. No es que el pitbull sea un animal asesino, como fue lamentablemente la película La Orca Asesina, ¿no? Los Doberman también. Bueno, infinidad de animales que han tenido mala prensa. No lo es, a veces hay que educar más a las personas para elegir a esos animales que a los animales, por supuesto. Lamentablemente les decía, no hay programación, salvo estas noticias que a veces son tratadas desde lo espectacular, desde lo amarillista incluso. Dio cuenta de eso y que no es algo que esté pasando solamente en nuestro país, sino que dio cuenta de eso un colega que vino al Congreso, en el 9º Congreso Internacional de Periodismo Médico, un colega, digo porque es periodista, Antonio Calvo Roy, unas excelentes exposiciones tuvo y comentó que cada vez los diarios en España, y que hablar de aquí, prescinden más del trabajo de los periodistas científicos, o sea, los trabajadores de prensa dedicados a la comunicación de ciencia y a la salud también. Esto es lamentable, pero creo que no nos tenemos que quedar con el lamento y tenemos que hacer cada vez más desde donde estemos. No es mucho más lo que puedo decir, me había traído, miren, para que me crean, pero tanto se habló que creo que no es ahora conveniente hacerlo, y menos a esta hora, solo decirles que se han hecho estudios científicos donde se ha comprobado que la tenencia de una mascota hace que la persona, incluso la persona mayor o con problemas de movilidad, tenga más movimiento, se levantan a veces solo de la cama para poder llevar a su perrito a caminar. Las caminatas, sabemos lo que hemos estudiado algo de neurociencias, que genera endorfinas. El estar abrazado a un animal genera oxitocinas, estas dos sustancias muy buenas, positivas, le decimos, para las emociones. También se ha estudiado sobre la vasodilatación, el ronroneo de un gato, el estar acariciando a un gato y su tranquilidad, que en general es así, también hace que tengamos buena vasodilatación y que estemos más relajados. El buen humor, ni hablar, porque la verdad que hacen tantas monerías nuestros animalitos que es digno de mirarse, de disfrutarlos, de jugar con ellos. A veces yo me digo, ojalá tuviese 24 horas solo para estar mirándolos, porque los juegos que tienen entre ellos y con nosotros mismos son maravillosos. Yo tengo un gatito, porque a veces los gatitos a veces tienen mala prensa, porque dicen, es muy independiente, no le dan bolilla a nadie, son traidores. Ojalá tuvieran un poquitito de eso. Quiero leer, ya está uno arriba ahí de la lectura. Ahora descubrimos, tenemos uno que abre los picaportes. Se levanta así con una pata, es alto, el gato negro alto, parece una pantera, y se apoya así sobre el picaporte y lo abre. Así que ese llega donde quiera, hace no mucho, y por eso me invitó el doctor al enterarse por Facebook también que tenía una mascota, una negrita, que lamentablemente tuvimos que ponerla a dormir, que ese es otro acto de amor. En general, las personas, sobre todo las personas que adoptamos animalitos que están en la calle, los liberamos en un primer acto de amor del dolor, del sufrimiento, para darles una vida más larga también, porque se dice que los gatitos y los animales en general que están en la calle están, digamos, a merced de tantos peligros, de tantas enfermedades que no viven más de 5 o 7 años, y nosotros en casa, no en mi casa, sino todos ustedes, le están dando una sobrevida a los animales estos que podrían haber tenido lamentablemente otro fin. Entonces, el último acto de amor, muchas veces lo digo, yo tengo una veterinaria, mi veterinaria está en la esquina de casa, así que parece que hubiese buscado el departamento, me di cuenta después, pero parece que lo hubiera buscado re cerquita, pero se dio de casualidad, una buena casualidad. Y muchas veces, como trabajo bastante desde casa, me llama para que convenza de alguna manera a algunos de los familiares de estos animalitos, bueno, a mí tampoco me gusta decirle dueños, ¿no? Sino tenedores responsables, que ya es momento de dejarlos partir y evitarles un sufrimiento, que ese sería el último acto de amor que nosotros tenemos con ellos. Bueno, por ahora esto es todo. No tengo la solución al tema de lo de prensa, como no tengo solución por otros tantos problemas más.
Pero en eso, bueno, se colabora mucho desde aquí, de la Sociedad Argentina de Periodismo Médico. Vimos por Antonio Calvo Roy, que también en España están haciendo lo suyo, en muchos lugares de América. No sé si ya en Uruguay empezaron a hacer algo de periodismo médico. Están ahí, ¿no? Están en eso. Nos siguen los hermanos uruguayos, pueblo al que le debo mucho porque trabajo muchísimo en Uruguay. Y bueno, decir que la tenencia tiene que ser responsable, que hay que ponerle chapitas a nuestros animales por si se pierden, que hay que vacunarlos. Como decía la doctora Varas, que no es un peluche, un animal, que no se lo puede tener cuando uno tiene ganas y después ponerlo en un estante. No, a los niños háganle saber eso. Si tienen un perrito para que se lo traigan los reyes, ¿alguno cree en los reyes? Sí, ¡guau, doctor! Pero le quité el sueño. Bueno, digo, se lo traigan los reyes para Navidad o para el cumpleaños o para lo que sea, para el Día del Niño, hay que hacerles entender que es un ser vivo, del cual hay que encargarse desde ahora y, como bien decían aquí, hasta la muerte de uno de los dos, de nosotros o de ellos, ¿sí? Y me acordé de algo. Tengo un nieto con déficit de atención, o lo que se llama así, y el tener mascotas le ayudó muchísimo a estructurarse una agenda, a poder concentrarse en lo que estaba haciendo. Es el encargado de bañar a su perro y de darle de comer a tal hora, a tal otra, y de esa manera fue organizando su propia agenda. Creo que siempre es saludable la tenencia de un animalito. Lamentablemente, y a veces encima por Facebook, que uno lo está viendo todo el día, un perrito famélico en Pompeya, en una terraza. Realmente, ¿a quién se le ocurre tener un animal en esas condiciones? O no sé, pensado en adoptar un animal. Creo que hay que hablar mucho más de esto en los medios, llamar a la gente a la reflexión. Los refugios están muy necesitados también, tratar de colaborar. También sabemos que hay muchos acumuladores de animales. En un momento pensé que yo era una, pero después me di cuenta que no, porque a medida que se iban yendo, bueno, eso me daba lugar a dedicarle más tiempo a los que quedaban, ¿no? Y eso también hay que pensarlo siempre. Bueno, la cosa es reflexionar, la cosa es actuar con corazón en la actividad que tengamos, desde el periodismo, por supuesto. Creo que es una mentira algo que se me dijo un día, que profesional era el que ya no se emocionaba al micrófono. Yo cada vez que hablo de estas cosas me emociono y me pienso profesional también, pero primero me pienso ser humano. Y pido a todos que sean así. Gracias a todos los que nos hablaron hoy, porque realmente me enteré de un montón de cosas. Me encanta ser una persona enterada, será un vicio de la profesión. Ya les voy a pedir las tarjetas para hacerles notas. Y muchas gracias a todos por escuchar todos estos consejos. Y luchemos porque los medios también cambien. Son ustedes los lectores, los oyentes, los que van a tener que disponer, como dispone el consumidor, o debería disponer, hacer pedidos, carta de lector, pongan más temas sobre esto, sobre lo otro. Hay que insistir para que vuelva a la agenda de los productores todo esto. Gracias. Siempre abrimos para hacer comentarios, pero la realidad es que tenemos que entregar el salón a las 21 y son las 21. Pero eran tan interesantes los expositores que no quise interrumpir prácticamente a ninguno para darle tiempo y que pudieran desarrollar el tema. Si a alguno le gusta ver algún pasaje o que llegó tarde y no pudo estar, o recomendarle a otra gente, puede ser una mesa excelente. Yo quiero felicitar a cada uno de los expositores. Yo me imaginé que iba a ser muy buena por la calidad de los expositores, pero superó esa expectativa que yo tenía, ¿no? Realmente muchas gracias a todos, Marta, Jorge, al doctor Pagotto, a María Varas, a la licenciada Espina. Así que va a estar, por eso están grabando, en la página de SAPEM, www.sapem.org.ar, así que ahí pueden verla entera porque reproducimos todas las reuniones que se realizan aquí en la página de SAPEM. Lo dije al principio, pero como alguno llegó un poquito más tarde, quería decirle que el doctor Pagotto, ahora para la Sociedad de Cancerología, el martes 26, en este mismo lugar, es decir, en la Asociación Médica,
por ahí la sala no es la misma, nos va a dar una conferencia sobre el paralelismo entre el cáncer de las mascotas y el cáncer humano, ¿no? Así que el que esté interesado en el tema es como esta, que es entrada libre y gratuita, así que pueden asistir y compartir este otro aspecto de la salud que va a dar el doctor. Y bueno, fundamentalmente al doctor Silva, que muchísimas gracias. Bueno, el próximo primer miércoles del mes tenemos una nueva reunión a la cual están todos invitados a hacer. Gracias por haber estado.